Bienvenidos al podcast diario, Verdadera Vida en Dios, donde escuchamos la voz de Dios en nuestros tiempos, llegamos a conocerlo verdaderamente y entramos en una relación más personal con Él. Persecuciones del sacerdote. Sin embargo, el sacerdote no se dio por vencido. Me escribió cartas para decirme que todo lo que yo tenía no era más que una pila de basura, y que debía mirarme a mí misma y comprender que tal gracia nunca me sería dada a mí. Previamente, él dijo que tales gracias eran para gente que trabajaba para Dios, similares a Madre Teresa, o tales como, y con un gesto de su mano me señaló sus libros en los anaqueles. Después trató de asustarme diciéndome que eso era diabólico, para que yo abandonara los escritos. Parcialmente lo logró, porque después de eso, cuando Dios se me acercaba, yo le hacía irse y casi no podía aceptar a mi ángel. Si escuchaba de Dios estas palabras, yo, Yahvé, te amo, yo fingía no haber oído nada y no permitía que eso fuera escrito. Si Jesús se me acercaba y decía, paz, hija mía, yo me apartaba de él y lo alejaba, tomándolo por el maligno. El sacerdote logró infundir en mi mente que Dios no puede comunicarse con una persona como yo, porque Dios solo va donde la gente es santa. Pensando que fuese el diablo, algunas veces yo me ponía bastante agresiva cuando Jesús venía y me hablaba. Fieramente yo lo hacía irse una y otra vez. Al fin, la sabiduría encontró una forma. Mi ángel vino diciéndome que tenía un mensaje de Jesús para mí y que me lo daría. Él se convirtió en el intermediario. Esta era una forma que yo podía aceptar, pero no siempre, ya que aún estaba bajo la influencia de las palabras del sacerdote. ¿Cómo y por qué podrían los ojos del Santísimo voltear a ver un alma tan despreciable como la mía, y menos hablarme? ¿Cómo podía creer yo que Dios Todopoderoso podía hablar y comunicarse conmigo de una forma tan sencilla? En mi vida había oído nada semejante. Sí, solo en la Santa Biblia, con gente como Moisés, Abraham y los profetas, pero eso era otra historia y otros tiempos. Un cuento de hadas, eso es lo que era esto. Una ilusión, más mi mente daba vueltas porque yo sabía que sí estaba sucediendo y que yo no estaba loca. Lentamente y con el tiempo, estas heridas que recibí de los sacerdotes empezaron a sanar. Mi ángel me dio tanta paz, predicándome todos los días, por horas. De vez en cuando, él dejaba espacio para que Jesús citara sus divinas palabras. La primera vez que sucedió, estuve a punto de borrar las palabras que yo misma me había permitido escribir. El ángel intervino, pidiéndome que comprendiera y que dejara estas palabras porque eran verdaderamente de Jesús. Las palabras fueron, yo, Jesús, te amo. Esas fueron las primeras palabras escritas por Jesús después de la crisis. Fueron escritas el 20 de junio de 1986. Lentamente, muy despacio, paso a paso y siempre con tanta gentileza, Jesús fue acercándose a mí otra vez. El 9 de julio de 1986, Dios dijo, yo, Dios, te amo. Mi ángel, notando inmediatamente mi vacilación, me pidió que me quedara con esas palabras, diciéndome que cada palabra había sido dada por Dios y que Dios estaba cerca de mí. El próximo mensaje directo de Dios fue en julio de 1986. El mensaje fue, yo te he alimentado espiritualmente. Yo vine a darte el alimento. Por favor, ayuda también a los demás, dándoles este alimento. Hazlo florecer, guiándolos hacia mí. Yo te he dado amor, así que sígueme. Yo te he favorecido dándote este alimento. Dáselo también a los demás para que se deleiten con él. Nuevamente, el 31 de julio de 1986, Jesús vino, esta vez como el Sagrado Corazón, y me dijo, mi bien amada, toma un lugar en medio de mi corazón. Allí vivirás tú. El 7 de agosto de 1986 me habló el Padre una vez más, dándome este mensaje. Yo, Dios, te ato a mí. Con temor a sospechar, le pregunté incisivamente que me dijera su nombre. Él respondió, Yahvé.
Me llenó de gozo y de amor, y yo sentía en mi alma una ardiente añoranza por él. Yo le dije: yo te amo, Padre eterno. Él respondió: ámame, alaba a tu Dios, yo soy tu Padre eterno. Después yo le pregunté: ¿sientes mi felicidad, mis angustias, mis temores, mi amor, mi confusión? Él respondió: sí. Después le dije: en ese caso, tú sabes cómo me siento ahora. Tú me comprendes plenamente. Él dijo con gran ternura: sí, yo te comprendo, mi bien amada. Por otra parte, esta fue mi primera comunicación en mucho tiempo, después del rechazo que hubo, por temor. Dios continuó, pues sabía que yo me preguntaba por qué me hablaba. Él dijo: Dios los ama a todos ustedes. Estos mensajes son solo para hacerles recordar, para recordarles cómo se originaron ustedes. Dales mi mensaje. Los mensajes que recibí al principio eran muy cortos, tal como expliqué antes. Parecían más telegramas que mensajes. Mientras tanto, a pesar de todo, yo no había perdido el contacto con los sacerdotes, pero había dejado de hablar sobre los mensajes con el que los había condenado y me había hecho sufrir tanto. Sin embargo, después de un tiempo, decidí decirle que yo estaba aún recibiendo mensajes y escribiéndolos, así que le mostré las libretas en vez de las hojas sueltas de antes. Yo usaba cualquier papel sencillo donde podía escribir, pero cuando llegó la hora de comenzar mi misión, el Espíritu Santo me inspiró para que empezara cuadernos y los enumerara. Recuerdo haber invitado al sacerdote a venir a mi casa para así poder decirle que todavía me estaba comunicando con Dios. Pensé que debía informárselo. Se lo dije y no le gustó mucho, pero me pidió que lo dejara ver los cuadernos. Se los presté por un día. Al día siguiente recibí de su parte una carta muy áspera, diciéndome que quemara mis cuadernos y que le dijera a mis amigos que los estaban leyendo que se olvidaran de todo. De algún modo yo reconocí la aspereza de Satanás. Le dije a mis amigos lo que él había dicho y ellos se enojaron con él. Visité al sacerdote y le dije la reacción de ellos y le pedí mis cuadernos. Me dijo que probablemente Dios estaba ahora muy enojado conmigo y me había abandonado a mi propia suerte. Dijo que Dios era paciente 1 o 2 veces, pero como yo no estaba escuchando, me había dejado con el diablo. Las lecciones de discernimiento de mi ángel ya estaban surtiendo efecto y fueron muy útiles para mí en este particular momento. Esta vez no pude ser engañada. Le di respuesta a la carta del sacerdote, donde le decía que su Dios no es mi Dios, porque su Dios es un Dios cruel, rápido en enojarse, impaciente, intolerante y falto de amor. Su Dios perdona 1 o 2 veces y luego le da su espalda a las almas y las echa al infierno si no escuchan, mientras que el Dios que yo conozco, el que se comunica conmigo todos los días, mi Dios es todo amor, infinitamente paciente, tolerante y tierno. Mi Dios que me habla y que se inclina completamente desde el cielo es apacible, lento a la ira, todo misericordioso y envuelve mi alma solo con amor. Mi Dios que me visita cada día en mi habitación, a quien Él tilda de demonio, rodea mi alma de paz y esperanza. Mi Dios me alimenta espiritualmente, aumentando mi fe en Él. Él me enseña cosas espirituales y me revela los tesoros de su corazón. Después de esto, Él me pidió que una vez más dejara de escribir por algunos días para ver qué sucedía. Yo dejé de escribir por algunos días, tal como me lo había pedido el sacerdote. Oré y nuevamente pregunté en mi oración, ¿quién estaba realmente guiándome de esta manera tan especial? Yo le pregunté que si los mensajes eran realmente suyos, me gustaría que Él me lo dijera. Entonces le oí decirme estas palabras: yo, Yahvé, estoy guiándote. Nada más. Eso es todo lo que pasó y Dios respondió de acuerdo a mi oración. Mis comunicaciones continuaron y un día, el 15 de diciembre de 1986, Dios me dio este mensaje: hija, toda sabiduría viene de mí. ¿Quieres sabiduría? Sin darle mucha atención a la que Dios me ofrecía, simplemente le dije sí. Luego dijo que me daría sabiduría, pero que yo tenía que adquirir la sabiduría.
sí la quería. Cuando vio que yo me preguntaba cómo hacerlo, Él dijo que Él es todopoderoso y que me enseñaría. Yo medité sobre lo que Dios me había ofrecido y entre más lo meditaba, más me daba cuenta del tremendo regalo que me estaba ofreciendo. También pensé que ni siquiera le había dado las gracias. Por lo tanto, al día siguiente se las di y Él nuevamente dijo que yo tendría que ganarme la sabiduría, pero que Él me ayudaría y que no debía desalentarme. El sí final. De pronto noté que Jesús tomaba el lugar de mi ángel cada vez más y más. Él vino como el Sagrado Corazón. Me sorprendió por su pregunta. Me preguntó si yo deseaba servirle para esta misión. Me sentí sobrecogida por el temor y vacilé. No permití que esto quedara escrito como el resto de las cosas. Tuve miedo de que me dijera que empacara y dejara mi casa para irme a un convento y hacerme monja. Yo no estaba preparada, ni tampoco deseaba hacer esto. Mi desconfianza lo desalentó y su tristeza no me pasó desapercibida, ya que era obvio en el tono de su voz cuando dijo estas palabras: «Yo puedo habitar en ti a pesar de tu terrible debilidad». Yo me sentí muy infeliz porque lo había desilusionado. Por otra parte, yo le temía a lo desconocido. Estas son las palabras exactas: «Si fueras a servirme, yo revelaría en ti nada más que pasión». Yo repetí: «Pasión», sin comprender, y él dijo: «Sí, pasión». Levanté mi mano para no escribirlo, pero lo escuché todo. Estuve pensando en esto toda la noche. Después decidí lanzarme a lo desconocido y rendirme a su voluntad. Regresé donde él con su pregunta. Yo le pregunté: «¿Deseas que yo te sirva?». Inmediatamente sentí su alegría y dijo: «Así es, lo quiero mucho, Vasula. Ven, yo te mostraré cómo y dónde puedes servirme. Trabaja y sírveme como ahora. Sé tal como eres. Yo necesito siervos que puedan servirme donde se necesite más amor. Sin embargo, trabaja fuertemente, porque donde estás tú, estás en medio de la maldad y los no creyentes. Tú estás en las profundidades del pecado. Tú le servirás a Dios en donde prevalece la oscuridad. No tendrás descanso. Me servirás donde todo bien es deformado en maldad. Sí, sírveme en medio de la vileza, en medio de la maldad y de las iniquidades del mundo. Sírveme en medio de la gente impía, de los que se burlan de mí, en medio de los que traspasan mi corazón. Sírveme en medio de los que me azotan, en medio de los que me condenan. Sírveme en medio de esos que me crucifican y me escupen. Oh, Vasula, cómo sufro. Ven y consuélame. Esfuérzate y sufre conmigo. Comparte mi cruz. 24 de mayo de 1987. Las enseñanzas de Dios continuaron y sus comunicaciones eran diarias, y hasta hoy que estoy escribiendo continúan, porque Él me dijo que su carisma permanecerá en mí hasta mi último día en la tierra. Acabas de escuchar el podcast Verdadera Vida en Dios. Esperamos con ansias encontrarte mañana con un nuevo episodio.